vamos a cambiar de tema. Estamos acompañados por el doctor Wilber Vega, defensor del pueblo aquí en Ayacucho, con quien vamos a conversar seguramente sobre temas de interés para todos nosotros. Doctor Vega, muchas gracias por haber venido al programa y seguramente mucho que hablar, mucho que comentar, mucho que decir y mucho que responder también a inquietudes ciudadanas. Doctor Condori, muy buenas noches a toda su audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios problemas y cada vez que hay problemas sustanciales todos miramos a la Defensoría, ¿no? Usted decía, bueno, es la última esperanza, pero en muchos de los casos es la primera esperanza para poder encontrar alguna solución a los problemas. Podemos ir por partes, ¿no? Estamos envueltos en estos temas de violencia hacia la mujer principalmente, ¿no? Y los casos que se presentan son cada vez reiterados, pero por ahí se nos dice de que efectivamente son reiterados porque los ciudadanos ya no nos quedamos callados, sino tenemos la capacidad de denunciarlos. Pero el asunto no solo queda en la capacidad de denunciarlos, sino también en la capacidad de respuesta. ¿Cómo estamos en este tema, doctor Vega? Así es, tenemos estadísticas cada vez más preocupantes, estadísticas crecientes, pero se debe abordar el tema como una problemática con un origen hasta estructural. Cuando vamos a ver el tema de violencia hacia la mujer, por ejemplo, tenemos que entender claramente, y las instituciones tienen que estar en condiciones de entender precisamente el género. Esta conceptualización que surge, este constructo básicamente que es inicialmente personal, familiar y también social. Porque tanto al varón como a la mujer se le ha ido encargando roles de acuerdo a su sexo. Y es en función de estos roles que la familia y la sociedad espera tal o cual situación, tanto del varón como de la mujer. Entonces, en este constructo, la peor parte va a llevar la mujer. Y entonces, hay alguien que tiene el dominio, y acá es donde también surgen los jerarcas. Y este jerarca termina siendo el varón. Y esa es una realidad para poder comprender en su real magnitud este problema, ¿ya? Que cada vez es creciente. Entonces, cuando la mujer va a intentar emanciparse de estos roles, entonces este jerarca, que generalmente es el varón, no va a querer perder este poder, este dominio sobre la mujer, entonces va a generar en violencia. Y esta violencia tiene que ser combatida, tiene que ser erradicada por el Estado. Esta violencia, al final, va a ser violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y también violencia económica. Para lo cual hay instituciones encargadas de esta materia, pero no es suficiente si es que no vamos a ir a combatir básicamente la causa. Y las causas están precisamente en estos roles que se tiene que mejorar a partir de la educación. Es permanente este crecimiento cuando se ve, por ejemplo, los informes en seguridad ciudadana. Lamentablemente, cada vez vemos esta tendencia. Y siempre, en primer lugar, está violencia familiar y paralelamente violencia contra la mujer, y de ahí recién vienen los otros tipos de responsabilidad. Entonces, si tenemos estas informaciones desde las áreas competentes, entonces toca a las diversas instituciones, porque la lucha tiene que ser multisectorial para que se pueda mejorar en este sentido. Claro, y aquí necesitamos afiatar también nuestras políticas respecto al tema, porque tenemos al Centro de Emergencia Mujer o tenemos a Aurora, pero que dependen directamente del Ministerio de la Mujer. A nivel regional y a nivel local no hay realmente instancias que estén trabajando de manera directa con las mujeres. Así es, hay ciertas dificultades
Por eso es que llegan permanentemente estos reclamos, también a nivel de petitorios y a veces en quejas a la Defensoría del Pueblo, también consultas, para que nosotros como Defensoría del Pueblo podamos tener un acompañamiento permanente. Dicho sea de paso, tenemos ya, bueno, se ha cambiado de nombre, ¿ya? Aurora con el Guarmiñán. Pero la finalidad es la misma. La finalidad precisamente es para que la mujer cada vez pues tenga más libertad, se trabaje en igualdad de condiciones para que la violencia tenga que ser erradicada. Bueno, hay eso, pero habría que verlo con mucho más detalle, precisión, ¿no? Por ejemplo, este local, el CASE, que era un lugar de refugio para mujeres violentadas, no están sirviendo para eso, sino terminó siendo otra cosa. Sí, hay dificultades. Una de las últimas, por ejemplo, supervisiones que viene realizando la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, esa local, el CASE también, que está a cargo, y también SEM, ¿ya? A donde acuden las mujeres que son objeto de violencia, y algunos locales como el que administra la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno. Permanentemente es notificada, ¿ya? Desde el Consejo de Regidores, el Consejo Municipal, y también desde las áreas ejecutivas de la municipalidad, para que sean desalojados estas áreas. Si la Defensoría del Pueblo no hubiera intervenido, lamentablemente, hace más de un año estarían sin local. Entonces son permanentemente notificadas para que se retiren de estos ambientes, porque manifiestan y sustentan que tienen otras prioridades, pero es lamentable. Tenemos que hacer conocer a la población ayacuchana esta triste realidad. Y lo mismo ocurre en Huanta. Así es. ¿No? Ya la municipalidad dijo que no podían y tuvieron que irse al Luricocha, y ahora funcionan desde el Luricocha para atender toda la provincia. Sí, entonces, ¿qué facilidad está brindando el Estado si la lucha contra esta violencia tiene que ser colegiada, tiene que ser multisectorial? Todas las instituciones tenemos que estar en sesiones permanentes, en reuniones permanentes, para que colegiadamente tengamos que tener una sola idea: erradicar la violencia. Y siempre con el tema preventivo, y esto pasa por la educación. Y en este tema vemos instituciones, normas, que alguna vez lo tratamos, consecuencialistas. Siempre está orientado a tratar el tema, ¿ya? Desde el ataque a la consecuencia, pero si vemos la consecuencia es porque la violencia ya se generó. Pero, por ejemplo, las charlas, seminarios, talleres, inversión pública en sí, siempre hacia el consecuencialismo, que por supuesto es importante. Pero ¿qué de la causa? ¿Dónde están estas políticas públicas que se deben orientar a quienes generan la violencia? Vamos a decir con nombre propio, a los agresores. Hay charlas, seminarios, talleres, eventos dirigidos a los agresores como tal, probablemente, pero es muy limitada. Entonces, esta es una observación que realizamos desde la Defensoría del Pueblo, porque no solamente debemos ser consecuencialistas. Bueno, ese es un tema capital. Ahora tenemos otro gran tema, que es la corrupción, ¿no? Igual, todos sentimos que la corrupción está cada vez tocándonos la puerta, pero no solo tocándonos, sino en muchos de los casos también involucrándonos de manera directa. Hay una comisión regional que tiene que ver el tema de la corrupción. ¿Cuánto estamos trabajando en el tema? ¿Cuánto realmente se están sancionando los casos que se presentan? ¿Y cuánto realmente estamos disminuyendo este tema que en realidad ya casi es un cáncer entre nosotros, dicen? Así es. Cada tema que tratamos siempre nos va a conducir al tema de educación. Y también es un tema estructural. La corrupción de ahora se nota más. Es decir, la corrupción de antes, ¿cómo era? Antes no había redes sociales, no había los sistemas de control, estos sistemas de interoperatividad interinstitucional tampoco existía, pero ahora sí es palpable, se puede observar. Y entendemos a la corrupción, por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conceptualiza a la corrupción como siempre abuso del poder para el traslado del patrimonio público hacia el patrimonio privado. Y en este traslado se va a incurrir en diversas estrategias. Y estas estrategias tienen que ser identificadas desde las instituciones para que pueda ser combatida.
La tendencia también últimamente, ¿ya?, es creciente, a pesar de que en nuestro país tiene un código penal bastante severo. Es uno de los códigos penales que tienen penas muy altas. Sin embargo, la solución no es mecánica respecto al incremento de las sanciones, ¿ya?, esperando que la corrupción va a disminuir. No, este es un problema también sistémico. Por tanto, su abordaje tiene que ser en esos niveles. Hay una comisión, la Comisión Anticorrupción, se sesiona con regularidad. La Defensoría del Pueblo participa como órgano supervisor. Siempre hemos planteado desde la Defensoría del Pueblo que vayamos a dar charlas, seminarios, talleres y demás a todos los niveles educativos. Tenemos que dar estos alcances también a las diversas instituciones, y en función de estas recomendaciones, de estas sugerencias, se han ido generando planes de trabajo. Estos planes de trabajo son monitoreados por la presidencia de este comité, que este año ha recaído en el presidente del Poder Judicial en Ayacucho, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, y es quien convoca las reuniones donde participamos permanentemente. Pero la Defensoría del Pueblo está en calidad de supervisor. Claro, ahora se tendría que tener un equipo, ¿no? Y si es un equipo más tercero, porque directamente el Poder Judicial también está involucrado en el tema, en la persecución. Entonces, bueno, de repente no solamente que funcione, sino que tenga una operatividad, que tengan informes regulares para decir, bueno, cómo estamos en el tema, qué casos se han presentado emblemáticos y cómo están esos casos llevándose por lo menos hasta las últimas consecuencias. Así es. Hoy por hoy la corrupción vulnera derechos fundamentales, vulnera derechos humanos, y es una expresión de violencia, porque ¿cuántos presupuestos a nivel nacional, cuánto presupuesto se destina al tema de corrupción, cuando esto debería resolver problemas, ¿ya?, estructurales de mejora en el desarrollo humano y sobre todo en la protección de derechos humanos de las personas? Pero lamentablemente tenemos estos resultados y siempre vamos a volver al origen, el tema de educación. Por eso es que la propuesta desde la Defensoría del Pueblo es que tenga que incorporarse estos temas, cursos de ética, cursos anticorrupción, en todos los niveles educativos: educación inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria, superior universitaria, los posgrados también, para que todos podamos ser agentes de cambio. Tenemos que involucrarnos, toda la sociedad en sí, y hagamos siempre nuestro al Estado, la sociedad hacia el Estado. Y esto es un problema porque generalmente la sociedad no hace suyo al Estado, y al no hacer suyo al Estado no se involucra, no se compromete. Claro. Ahora, otro tema es la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cómo estamos, doctor, en esto? Entiendo que hay un acuerdo para tener un observatorio y ver cómo estamos, si mejorando, si manteniéndonos igual o cayendo en nuestras intenciones. En seguridad, ¿cómo estamos? La seguridad ciudadana en estos momentos es uno de los principales factores que más preocupa a la sociedad peruana, obviamente también en nuestra región. Pero ¿qué se está haciendo desde el Estado como tal para mejorar la seguridad ciudadana? Se supone que seguridad ciudadana es ausencia, ¿ya?, de todo riesgo. Seguridad ciudadana es ausencia de toda amenaza, pero en la realidad tenemos esa ausencia como tal. O sea, ¿qué está sucediendo? Hay que reflexionar en el tema, porque la seguridad ciudadana cruza todos los ejes temáticos del desarrollo humano. Entendiendo el desarrollo humano con salud, educación e ingreso per cápita. No va a haber una adecuada educación, una adecuada salud, un ingreso per cápita, si es que la seguridad ciudadana ya no sea la óptima. Y por supuesto que también refleja violencia, vulnera derechos fundamentales, y vulnera derechos fundamentales de todas las generaciones, vulnera derechos fundamentales de primera generación. Es decir, no podemos, por ejemplo, tener seguridad como tal, ya, si es que la inseguridad ciudadana está como está, respecto a nuestra vida misma, nuestra integridad como tal. Los derechos civiles y políticos siempre van a verse amenazados.
vulnera y amenaza también derechos fundamentales de segunda generación, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales, no se van a poder desarrollar adecuadamente sin una adecuada seguridad ciudadana. Y por supuesto, los derechos fundamentales de tercera generación, como este derecho al descanso, a la tranquilidad, al disfrute del medio ambiente sano y equilibrado. Sin seguridad ciudadana, ¿qué vamos a hacer? Y estos derechos de cuarta generación, similarmente, ¿cómo vamos a disfrutar, ya, sin la adecuada seguridad ciudadana, por ejemplo, nuestros derechos a las tecnologías de información y comunicación, si también en esos niveles, desde la nube, las redes sociales y demás, amenazan nuestra propia seguridad? Entonces, ahora se habla ya de nuevas tendencias y el Estado tiene que estar en condiciones de entender estas realidades, porque siempre estas políticas públicas que se orientan desde el Estado están orientadas hacia la consecuencia, y allí se le encarga generalmente al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional hace sus esfuerzos, con más de 140.000 policías a nivel nacional, pero no son suficientes, porque esta política tiene que ser multisectorial. Multisectorial porque nos compete a todos. Entonces, ¿qué nos toca como instituciones? Hay normas al respecto, y hay comités, por ejemplo, el CORESEG, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, los comités provinciales de seguridad ciudadana, los comités distritales de seguridad ciudadana, que tienen que cumplir su rol. Porque en seguridad ciudadana generalmente vemos al policía, pero el policía está atacando la consecuencia, la causa dónde está. Entonces, es a ese nivel el abordaje en esta problemática, básicamente. Bueno, sí, ahora a cada municipalidad, distrital, provincial, regional, todos tenemos planes de seguridad ciudadana, ¿no? Y la ejecución de planes significan presupuestos. Así es. ¿No? Y entonces la pregunta es, ¿esos planes realmente se ejecutan? ¿El gobierno regional, por ejemplo, le asigna los recursos necesarios para la seguridad ciudadana, la municipalidad provincial, los municipios distritales? Doctor, ¿cómo estamos en ese papel de vigilancia que cumple la Defensoría? Las estadísticas que vemos son consecuencias, pero la seguridad ciudadana tiene que entenderse ahora bajo el enfoque de la seguridad humana. Está comprobado científicamente, esta es una propuesta que tiene larga data y es todavía de la ONU, ¿ya? La seguridad ciudadana bajo el enfoque de la seguridad humana. Hay que entender entonces seguridad humana, el sentido de seguridad en el término amplio de la palabra. Seguridad en la salud, en su trabajo, en su economía, en su educación, en su familia y también en la seguridad ciudadana propiamente dicha. Entonces, por eso es que hay normas tal vez que tienen ciertos vacíos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una municipalidad provincial o distrital, terminado el ejercicio económico, no ejecuta el total de su presupuesto o no ejecuta adecuadamente los presupuestos que se le encargan, aun cuando en esa sociedad, en esa comunidad, hay tantas necesidades? Y nadie dice nada. Hay un alcalde con su equipo que ejecuta al final un 12%, 15% o hasta menos. Y el resto del presupuesto, obviamente, va a devolverse al fisco. Y no hay sanción alguna. Obviamente, urge la regulación normativa para también responsabilizar a estas autoridades por este tipo de desidias y de incumplimiento de funciones. Claro, y en el caso de seguridad ciudadana, por ejemplo, se entiende mal, ¿no? Es la adquisición de cámaras, es la adquisición de patrulleros, de motocicletas, la construcción de infraestructura. Y como usted dice, doctor, seguridad ciudadana es fundamentalmente preventiva. Así es. Es educativa, y entonces participa, por ejemplo, el sector salud, participan todos los sectores, pero eso en realidad no los tenemos. Así es. A mayor presencia del Estado, entonces la seguridad ciudadana va a verse mejorada. Inversamente, a escasa presencia del Estado, la inseguridad ciudadana cada vez va a ir en incremento. Entonces, toca a las instituciones multisectorialmente trabajar en este tema. Por eso es que en sus planes
institucionales, sus planes de desarrollo, desde el más alto nivel hasta sus planes operativos, tienen que incorporarse las diversas actividades también con una orientación de entender la seguridad humana, porque con seguridad humana la seguridad ciudadana también va a mejorar. Claro, ahora por ejemplo, yo le digo una experiencia personal, un viaje a Huancayo, ¿no? La policía nos detiene 7 veces. Y las 7 veces el chofer tiene que sacar 2 soles para darle al policía. Y ahí el policía no está solo, por lo menos está con 5 o 6 personas. Multiplique usted 7 por 7, son 49 efectivos involucrando, ¿no? Deteniendo los carros que van, los carros que vienen, los policías todos involucrados en el tema, y la policía en muchos de los casos ha perdido la confianza ciudadana también. Así es. Hay que tener cultura de reclamo, hay que tener cultura de queja cuando es fundada, y hay que acercarse a las instituciones que correspondan. En este caso, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo trabaja las 24 horas, de lunes a domingo. Tenemos teléfonos de emergencia, tenemos números que están permanentemente para la atención a los ciudadanos. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Y por otro lado, también en los últimos tiempos se han dado esto de los incrementos en los servicios públicos. Por ejemplo, el agua, o uno ve cómo ya en nuestras casas se están plantando postes, hay alambres que van para acá, para otro lado, sin ningún orden. No hay una planificación real, ¿no? Desde la municipalidad o los sectores que corresponden para tener por lo menos también un orden en este sentido. Así es, la Defensoría del Pueblo ha tenido y tiene participación permanente respecto a la supervisión a través de un área que tenemos, que es de servicios públicos, que ahora está adscrita hacia administración estatal, y ha hecho diversas observaciones. Por ejemplo, este desorden en el cableado. Ya no sabemos qué cables son, si es de energía eléctrica, si es de internet, o a qué empresa de comunicaciones pueda pertenecer. Entonces, estas supervisiones son permanentes, estamos en seguimiento. Algunas instituciones han acogido, ¿ya?, saludablemente, y han hecho la limpieza de esta cablería, pues que parecen telarañas en la ciudad, que de hecho también exponen al riesgo a los transeúntes y a las familias que estamos en esas zonas. Claro, y uno de los técnicos que trabajaba ahí dice, por lo menos tienen como 30 cables. De los 30 cables, más del 50% no funcionan, están por gusto. Así es. Y nadie se atreve a retirarlos. Se requiere depurar, porque es riesgoso. Estamos tomando nota, vamos a ir en seguimiento en los siguientes días para hacer conocer a la población ayacuchana respecto a este trabajo. Bueno, en realidad muchas cosas. Hay un tema también muy sensible, doctor Vega. Ayacucho ha sido un escenario de violencia, de muerte, de procesos de violaciones graves de derechos humanos. Hemos tenido un cuartel que no solamente fue un lugar para la defensa de los intereses ciudadanos, sino también convertido en mucho aspecto en un verdadero cementerio. Pero resulta que ahora se va a dar la amnistía, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues, no, de acuerdo a experiencias internacionales, también la amnistía puede ser posible, pero no hemos escuchado una sola palabra de perdón, no hemos escuchado una palabra de justicia o de esclarecimiento ya total de los hechos. ¿Cuál es la opinión de la Defensoría del Pueblo? Primero, nos solidarizamos con todos los deudos, con las organizaciones sociales que buscan verdad y justicia. La posición de la Defensoría del Pueblo es que el Ejecutivo tenga que observar esta ley, que de hecho atenta contra diversos derechos fundamentales, y uno de ellos es el acceso a la justicia, el acceso a la verdad y también la reparación de las víctimas. No se puede tolerar en un Estado constitucional este tipo de olvidos, porque amnesia precisamente es eso, ¿no? Amnesia, olvidar el hecho. Por tanto, no habría investigaciones, no habría juzgamientos y no habría determinación de responsabilidades.
Esperemos que el Ejecutivo pueda actuar correctamente observando esta norma que de hecho es vulneratoria. Pero hay jurisprudencia suficiente, hay un caso que no tiene larga data, es un caso de Brasil, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado y es jurisprudencia, y forma parte ya de este jus cogens, en el sentido de que no tendría eficacia este tipo de normas que van orientadas hacia la amnesia, hacia la amnistía, sobre todo cuando se trata de delitos tan graves que atentan contra los derechos humanos. Claro, y de acuerdo a las normas internacionales, esas normas internacionales se pondrían en vigencia respecto a lo que tenemos, ¿no? Y violatorios, y por lo tanto no tendrían viabilidad en su implementación. Por supuesto. Si se realiza un filtro, un análisis constitucional, no olvidemos que todas las normas en el Estado tienen que tener este vínculo armonioso con la Constitución y la Constitución obviamente también con lo convencional. Entonces, si hacemos un análisis constitucional y convencional, pues no pasan estos filtros en este caso. Bueno, tenemos muchísimos temas, ¿no? El tema de los comités de autodefensa, ¿no? La propia Defensoría del Pueblo observó un reconocimiento que se había hecho con determinados derechos a los comités de autodefensa. Esta norma fue derogada y, bueno, ¿cuál es la situación legal de estos comités de autodefensa? Porque se mantienen, sí, ¿no? Uno hace una fiesta, están los comités de autodefensa, uno hace un campeonato deportivo, es el comité de autodefensa el que guarda la seguridad. Cuando hay problemas de asaltos en las carreteras, es el comité de autodefensa los que están ahí. Sin embargo, no tienen ninguna protección, y ni siquiera protección, sino ni siquiera una ley que los ampare. ¿Cuál es la propuesta de la Defensoría, sobre todo para las zonas que ya no están declaradas en emergencia? Sí, cada vez hemos tenido y permanentemente unos pedidos, y está ingresando como petitorios desde algunas organizaciones sociales de los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa cada vez se están agrupando, reagrupando también en algunos casos, y están solicitando a la Defensoría del Pueblo para que a nivel nacional pueda llevarse plenos, pueda llevarse reuniones también, para que podamos actuar como facilitadores con el Ejecutivo y también con el Legislativo. Hemos derivado estos documentos a la alta dirección de nuestra institución y estamos haciendo el seguimiento del caso. Cuando se tenga las respuestas, los avances de las siguientes reuniones, iremos haciendo conocer a la población. Bueno, tenemos muchos temas en agenda, doctor Vega, pero creo que los elementos, los aspectos que hemos señalado como los más sensibles, demandan de la Defensoría mejores ojos, mejores resultados, de tal manera que de alguna manera sea la Defensoría los que realmente nos defiendan, ¿no? Porque ya no tenemos otra alternativa. Así es. Entonces es la entidad al que cualquier ciudadano va y acude y demanda que de alguna manera se le atienda y tengamos también la respuesta de la otra parte, ¿no? Y no solo sea una recomendación. ¿Hasta dónde el papel que desarrolla la Defensoría, las recomendaciones que hace, son recomendaciones que también tienen respuesta positiva? Sí, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónomo, creado por la Constitución de 1993 y tiene su legitimidad constitucional. Y esta legitimidad constitucional dota también de funciones. Y la primera es proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas. Paralelamente, tenemos como función el de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal para que los servicios públicos que brinde el Estado y las entidades privadas que brindan servicios públicos sean de calidad. Entonces, la Defensoría del Pueblo atiende petitorios, consultas, quejas. Al año se supera estas 3.000 atenciones y en la mayoría de los casos con derechos fundamentales restablecidos. Nosotros somos la magistratura de la persuasión.
a través de estos valores éticos, constitucionales y convencionales, protegemos derechos humanos. Por tanto, tengamos esta cultura de reclamo, de queja que decía hace un momento, acudamos a la Defensoría del Pueblo cada vez que consideremos que nuestros derechos están siendo vulnerados. Doctor Vega, muchas gracias por estar en el programa. Podríamos tener mucho más tiempo para seguir analizando los temas, pero como usted sabe, nuestros tiempos también son... Le agradezco. Por favor, permítame dar el número de primera línea para la emergencia. Las 24 horas de lunes a domingo al 945-998635 para atenderlos en la Defensoría del Pueblo. Estamos en el Girón Bellido 106 para atenderlos de lunes a viernes en la oficina y a través del teléfono de emergencia las 24 horas también todos los días de la semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y hemos tenido a Defensor del Pueblo de Ayacucho aquí con nosotros, amigos, porque indudablemente hay muchos temas, hay muchos problemas. Muchas veces los ciudadanos simplemente explotamos, decimos lo que decimos, pero tenemos que tener eso que el doctor Vega ha señalado, la cultura de la denuncia. Si no denunciamos, eso va a pasar, nadie se va a dar cuenta, ni siquiera vamos a tener una estadística para saber cuánto los ciudadanos nos estamos interesando en el tema. Pero no solamente se trata también de unas respuestas individuales, sino se trata de respuestas colectivas, de asociaciones, de juntas vecinales. Por eso todos tenemos que estar asociados, participar en algún lugar, en alguna junta vecinal, si no, no tiene sentido. Y ahí, sobre todo, quienes son autoridades, ser los primeros vecinos, partícipes de juntas vecinales, y podremos garantizar la seguridad y la solución del conjunto de problemas.